Hola a todas y todos, soy Ana, técnica de proyectos en Asamblea de Cooperación por la Paz y os doy la bienvenida a este webinar. Ellas deciden contra la violencia machista en el contexto COVID-19 en El Salvador se enmarca en un proyecto marco en Asamblea de Cooperación por la Paz con el que se quiere dar a conocer la situación de la mujer en diferentes países sur, gracias a las relaciones y redes de trabajo que establecemos en la cooperación al desarrollo. Este encuentro ha sido posible gracias a la Diputación Provincial de Zaragoza, quien, a través de la convocatoria para la prevención y protección de la mujer víctima de violencia de género, nos da la oportunidad de conectar el trabajo de cooperación internacional que desarrollamos con esta institución también para la mejora de la situación de la vulnerabilidad de la mujer en El Salvador. Asamblea de Cooperación por la Paz somos una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que trabajamos en el campo de la cooperación internacional apoyando a asociaciones y entidades locales del país en la lucha contra las desigualdades y la defensa de los derechos humanos, y en nuestro entorno más cercano realizamos proyectos de sensibilización, como este mismo en el que estáis participando, dirigido a la población de la provincia de Zaragoza, invitando a la participación ciudadana y reconociendo nuestra capacidad para incidir en problemas globales como es la violencia de género. Nuestro trabajo en El Salvador comenzó en el año 1995 y desde entonces hemos implementado más de 200 proyectos orientados a la mejora de las condiciones de vida de los sectores más desfavorecidos del país, prestando especial atención a la población rural. El empoderamiento de la mujer y la prevención de la violencia de género es uno de los ejes de trabajo de Asamblea en El Salvador, y para realizarlo apoyamos a entidades locales como las que tenemos aquí, Ormusa y Aproxal. Con Ormusa hemos realizado varios proyectos de apoyo a las instituciones públicas y colectivas organizadas de mujeres, y con Aproxal abordamos la salud sexual y reproductiva desde un enfoque de mejora y dignificación a la atención de la mujer. La pandemia actual ha agravado las desigualdades y en esta nueva crisis sanitaria la mujer vuelve a protagonizar una mayor vulnerabilidad en derechos universales como es la salud, retrocediendo muchas veces en los países lo poco avanzado y quedando nuevamente invisibilizada. Esperamos que este encuentro sea un altavoz que nos aproxime a la realidad de la mujer en El Salvador y que las intervenciones de las dos luchadoras, como Morena y Silvia, nos inspiren y motiven a seguir trabajando para combatir la violencia machista. Muchas gracias a las dos por participar, gracias también al equipo técnico y al Atelier de Ideas por ayudarnos en la organización. Os dejo ya con María y las compañeras. Muchísimas gracias, Ana. Muchas gracias a CPP, Asamblea de Cooperación por la Paz, por contar con todas nosotras para este webinar tan interesante. Lo primero, dar la bienvenida a todas las personas que nos estéis viendo a través del canal de YouTube, del fanpage de Aproxal o de Ormusa o por cualquier otro medio. Bienvenidas a todas y a todos. Para quienes estéis en El Salvador son buenos días, para quienes estemos aquí en territorio español son buenas tardes. Os queremos invitar a que os pongáis cómodos, cómodas, porque hoy venimos con una potencia de mujeres, con una potencia de organizaciones y con un tema que es imposible que nadie se quede indiferente. Por eso mismo, la sesión que vamos a desarrollar ahora, vamos a estar un ratito en que vamos a escuchar a estas dos mujeres que ahora os voy a presentar y después abriremos un turno de palabras, de preguntas, ¿vale? Podéis hacer preguntas a través del canal de YouTube y al final las iremos recogiendo y las podremos contestar. Más bien nos las podrán contestar o haremos este conversatorio al cual nos ha invitado a CPP y que esperamos que salga todo bien. También nos prevenimos que, claro, aquí hay 4 personas en acción ante la cámara, muchas otras en acción que no veis y que puede que haya algún pequeño retraso por las conexiones o cosas así, que esperamos que no y que además confiamos que el super equipo técnico que tenemos detrás está cubriendo y está ahí asegurando. Pero que si eso pasara, que nos tengáis un momentito de paciencia porque enseguida lo retomaríamos. Como os decía, la sesión vamos a estar un ratito escuchando a Froxal y Ormusa, pero esta sesión, ellas deciden contra las violencias machistas en el contexto COVID,
nos pone sobre la mesa o nos pone, en este caso, ante la vista, ante la pantalla, el objetivo de desarrollo sostenible número 5, la igualdad de género, y el número 10, la reducción de las desigualdades. Estos son retos que tenemos como humanidad y que en este contexto COVID, en este 2020, que ya acaba, por suerte, porque ha sido tan extraño en esta pandemia, nos ha seguido poniendo más retos desde esta perspectiva feminista, ¿no? Desde este, como diría Angela Davis, esta idea radical de que las mujeres también somos personas, ¿no? Y desde esta idea radical del feminismo hoy contamos con dos organizaciones que tienen en común 30 años de experiencia cada una de ellas, que trabajan las dos en incidencia política y que tienen una creatividad impresionante y una capacidad de trabajo en equipo y de generar red y de tejer comunidad, de la que esperamos que podamos sacar mucho provecho aquí, donde también el COVID nos ha hecho volver a retejer comunidades. Y sobre todo tienen en común una mirada aguda y muy, muy, muy profunda sobre las cuestiones de género, y que trabajan las dos desde ese enfoque de género y desde el enfoque de derechos humanos, que es fundamental para nosotras. APROXAL, como os decía Ana, es la Asociación de Promotores Comunales Salvadoreños. Para quien no lo sepáis, promotores comunales es la palabra con la que se designa a personas, que trabajan en pos de su comunidad, de la mejora de las condiciones de vida de su comunidad. Y APROXAL trabaja sobre todo desde un enfoque de salud integral y participación ciudadana, promoviendo que participemos y nos impliquemos en la salud integral y que las instituciones recojan nuestros derechos a la salud. Y además trabajan específicamente, como comentaba Ana, la salud sexual y reproductiva, a través sobre todo de la formación de promotoras. Participan también en el Foro Nacional de Salud, en el cual han tenido mucho que ver, y dentro de ese Foro Nacional de Salud, en la mesa de medicamentos y en la mesa sectorial de salud sexual y reproductiva. Y también participan en la mesa para la erradicación de la violencia de género. Esto es APROXAL. Y que si lo veis, lo tenéis aquí abajo, aquí más abajo, no sé para dónde, qué lado, para este lado, el logo verde. Y en Ormusa, si os fijáis con detalle en su logotipo, dice todo. Ormusa es la Organización de Mujeres Salvadoreñas por la Paz. Y si os fijáis bien en el logo, está la paz, están las mujeres y, por supuesto, está El Salvador. Desde 1983, Ormusa se definen como feministas, no partidarias, no religiosas y sin fines de lucro. Y esto, que se dice así tan rápido, cuesta muchísimo trabajo mantener y sostener, y lo llevan haciendo estos 30 años. Ormusa, además, se enfoca sobre todo en el desarrollo local sostenible y trabaja mucho, como APROXAL también, el tema de incidencia política, y lo hace a través de muchas iniciativas legislativas y de apoyo y de apoyo a nivel de acceso a la justicia y de lucha por los derechos, desde este enfoque más jurídico, pero que nos limita o nos amplía la vida, ¿no? Según si ellas están en el marco, nos amplía mucho más. Y os voy a pasar a presentar a nuestras dos ponentes de hoy, que son un lujo. Os invito a que no perdáis combas, a que estéis cómodos y cómodas en donde las estéis escuchando, pero que estéis muy atentos y muy atentas, porque vais a ver que han preparado una intervención muy hilada, muy, muy, muy hilada, pero y que se van a ir rotando, pero que también aporta muchísimos datos, muchísima estadística, muchísimo hecho objetivo sobre la situación actual de las mujeres en El Salvador. Y esto es un lujo, aparte de que es un lujo que alguien tome el trabajo de hacer esto así de gráfico y de fácil y de explicárnoslo, ¿no? Así de sencillamente, como vais a ver que lo van a hacer. Y en ese sentido, además, queremos hacer una mención especial a una persona que se llama Margarita Posada. Margarita Posada era la anterior directora de APROXAL
Y queremos hacer especial mención a ella porque acaba de recibir a título póstumo en noviembre la mención especial de la Federación Aragonesa de Solidaridad, la plataforma que agrupa a las diferentes ONGs que trabajan aquí en Aragón, tanto en cooperación al desarrollo como en educación para la ciudadanía global. Y esta mención especial se le ha otorgado en base a su trayectoria solidaria y también motivada por su lamentable fallecimiento en julio y que también tiene que ver con esta situación que nos van a contar en relación al COVID y la situación de las mujeres en El Salvador. Margarita Posada fue una de las que lideró el Foro Nacional de Salud e impulsó la creación de este movimiento que es de los de mayor incidencia y mayor amplitud dentro de El Salvador, ¿no? Y que además le dio el carácter participativo y reivindicativo que tiene hasta el día de hoy. Y un poquito os quiero presentar ahora sí, con este recuerdo y este sencillo, demasiado sencillo para lo que merece, a Margarita Posada, os quiero pasar a presentar a nuestras ponentes, que son Morena Murillo, de Aproxal, y Silvia Juárez, de Ormusa. Entonces, Morena Murillo, ya aquí aparecen en pantalla y las vais a ver. Como os decía, tener paciencia porque a veces la señal tarda en cruzar el océano Atlántico, no sé por qué, si dicen que es tan rápida, pero también tarda. Y entonces aquí está, con fondo verde, ante nosotras está Morena Murillo, que se define como defensora de las mujeres, periodista y ambientalista, pero sobre todo defensora de las mujeres. Es la directora ejecutiva de Aproxal. Muchísimas gracias, Morena, por dedicarnos este ratito. Y actualmente también está coordinando, si no tengo mal el dato, Morena me corriges si no, la Mesa Sectorial de Salud Sexual y Reproductiva del Foro Nacional de Salud, ahí en El Salvador. Y por otro lado, vamos a estar también en conexión con Silvia, que como veis ha aparecido y ha desaparecido y volverá a aparecer, con Silvia Juárez, que es feminista, abogada y defensora de derechos humanos, y que coordina el programa Hacia una vida libre de violencia para las mujeres dentro de Ormusa y que forma parte del grupo asesor de la sociedad civil de ONU Mujeres durante el periodo 2016-2020 y que ha participado en multitud de iniciativas legislativas, consultorías y asesorías con respecto a la promoción de los derechos de las mujeres, no solo en El Salvador, además. Antes de daros paso, Morena, que ahora ya empezáis vosotras, un poco por informar a quienes nos estáis viendo, que a partir de ahora ellas se van a ir pasando la palabra para que esto sea un poquito más fluido. Va a empezar Morena, luego retomará Silvia, luego volverá Morena y después volveremos a ese turno de a ver qué os ha sugerido sus intervenciones, que yo creo que no os van a dejar indiferentes y podemos abrir ese turno de palabras. Y sin más por mi parte, Morena, muchísimas gracias por todo el trabajo que hacéis y por toda la preparación que habéis hecho y adelante. Bueno, buenas tardes para ahí, para España y para aquí El Salvador. Buenos días. Soy Morena Murillo, actualmente directora de Aproxal desde el 1 de noviembre de este año. Como bien comentaba María, asumí el cargo a partir del fallecimiento de Margarita Posada el 13 de julio también de este año. Así es que gracias también por la mención a ella, que todo el trabajo de Aproxal estuvo más de 30 años también coordinando y fue directora de Aproxal y también impulsó otros esfuerzos desde el movimiento social y desde la defensa de los derechos humanos y la justicia social. Así es que agradecemos la invitación para participar en este webinario. Ellas deciden contra las violencias machistas en el contexto del COVID-19. Estaremos, como bien decía, con Silvia y mi persona dándole seguimiento especialmente eh, a este webinario y vamos a exponer sobre la situación
de las mujeres en El Salvador en el marco de la pandemia. Igual agradecerle principalmente a Asamblea de Cooperación por la participación y a la Diputación de Zaragoza, quien hacen posible que nos podamos comunicar y comentar nuestras experiencias y nuestro trabajo desde El Salvador. Quisiera comenzar con la presentación. Como bien decían, se va a intercalar entre nosotras dos y, y vamos a poder también conversar con ustedes. Eh, Le hemos denominado la situación de las mujeres en El Salvador en el marco de la pandemia del COVID-19. En un principio quisiera ubicar al país, ¿verdad? Nos comentaban que a veces pensamos que El Salvador está por otro lado, ¿verdad? Pero realmente El Salvador es un país de Centroamérica eh, que está ubicado en el Océano Pacífico con una extensión territorial muy pequeña de 21,000, más de 21,000 kilómetros cuadrados, y El Salvador en Centroamérica limita al oeste con Guatemala, al norte con Honduras y al sureste con el Golfo de Fonseca que queda en Nicaragua. El territorio está organizado en 14 departamentos y 262 municipios. Así es la organización administrativa que tenemos en nuestro país. También quisiera hacer un pequeño antecedente sobre la situación de dónde surgimos nosotros como resultado de esta situación que tenemos. El Salvador tuvo una guerra civil de 12 años, cuyo costo llegó aproximadamente a 75,000 vidas. Que finalizó el 16 de enero de 1992, cuando el gobierno de turno con la guerrilla firmaron los acuerdos de paz, ¿verdad? Y dieron lugar a reformas militares, a reformas sociales y también a algunas políticas en nuestro país, ¿verdad? Este, a la, a 28 años de haberse firmado los acuerdos de paz, se han nuevamente reconstituido prácticas autoritarias y que transgreden los derechos humanos y también el contrapeso de las instituciones del Estado y la democracia. También en nuestro país persiste una serie de mecanismos de control sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Esto es como un antecedente que les queremos comentar para que ustedes puedan en alguna medida también. En la siguiente diapositiva también manifestarles eh, la situación específicamente sobre el contexto demográfico, económico y sociopolítico, un poco para plantear cómo nos encuentra la pandemia en El Salvador y también cómo las políticas establecidas de hoy en día han venido a disminuir algunos indicadores que ya traíamos como país. Principalmente voy a compartir la información recolectado a partir de una caracterización del Sistema Nacional de Salud que acabamos de hacer con el apoyo y la asesoría del doctor Eduardo Espinosa, exministro, ex viceministro de Salud, y también la licenciada Angelita Elías, quienes nos acompañaron en esta investigación para caracterizar el Sistema Nacional de Salud en un periodo del 2009 al 2019 para comentar este contexto, ¿verdad? Y poder hacer como luego un comparativo. Bueno, El Salvador, la población en el 2009 teníamos una población de más de
6.181.000 habitantes, ¿verdad? En el 2019 crecimos a 6.704.000 y más habitantes, ¿verdad? Con respecto a las mujeres, eh, tenemos una población mayor de mujeres, ¿verdad? El 52.9 somos mujeres y el 47.1 son hombres. En cuanto a la densidad demográfica, tenemos un promedio nacional eh, en la concentración poblacional. Específicamente en este periodo que estamos analizando del 2009 al 2019, se pasó de 292 a 319 habitantes por kilómetros cuadrados, ¿verdad? Es decir, con una mayor concentración en las áreas urbanas, principalmente en el área metropolitana de San Salvador, ¿verdad? El incremento de esta densidad urbana también requiere de ponerle mucha atención, ¿verdad? Porque adquiere condiciones de hacinamiento, especialmente en las agrupaciones urbanos marginales, se reduce el acceso al agua segura, el saneamiento y otros servicios básicos, ¿verdad? Favoreciendo en esto el aparecimiento de problemas o enfermedades respiratorias, arborosis, problemas gastrointestinales y también la violencia contra las mujeres, ¿verdad? Eso hay que tenerlo como muy en cuenta. Con respecto a la esperanza de vida a nivel nacional, la esperanza de vida pasó de 75.48 del 2009 a 77.64 años en el 2019, ¿verdad? Este incremento se debió al resultado de políticas sociales que fueron implementadas durante esos 10 años, ¿verdad? Sin embargo, eso no quiere decir que las personas que viven ese tiempo realmente gozan de una calidad de vida, ¿verdad? Muchas de estas personas adultas mayores sobreviven con grandes dificultades y está relacionado por la forma de vida, por la forma de alimentarse, el sistema de protección social y también el acceso a la salud integral y a la alimentación adecuada que tengan estas personas, ¿verdad? También tenemos en cuanto al índice de desarrollo humano, eh, como saben, este indicador está compuesto por 3 indicadores específicos, que es la esperanza de vida al nacer, el nivel educativo y el Producto Interno Bruto, ¿verdad? Entonces, podemos decir que en ese periodo 2009-2010, un, un leve aumento. Como veis, ha pasado esto, que podía pasar, de que las conexiones hicieran algún fallito ahí, pero no pasa nada, las estamos recuperando. Como estabais escuchando, Morena nos está poniendo al día de cuál es el contexto tanto demográfico como socioeconómico y político de El Salvador en estos momentos. Hemos conseguido retomar la conexión con Silvia Juárez de Hormusa, que se nos había caído también, pero estamos en recuperar lo que seguía contándonos Morena Murillo, y si os parece os paso a presentar a Silvia, que ya os lo había presentado, pero ahora le podéis poner cara, y ella continúa con la presentación que estaba haciendo Morena. Y así, en este impasse en que el Internet a veces nos ayuda y a veces no, podemos continuar. Ahí está Silvia y os dejo con ella. Silvia, bienvenida. Hola, muy buen día. Qué alegría poder compartir con ustedes. Muy buenas noches para España, muy buen día para El Salvador. Qué alegría poder compartir esta realidad y estas reflexiones que nos dejan una pandemia, pero que también nos deja una realidad que arrastrábamos previo incluso a una pandemia. Y también cómo
podemos construir esperanza a pesar, ¿verdad?, de estas condiciones a partir de creer en el feminismo y en la solidaridad internacional como una tabla de rescate también. Bueno, planteábamos desde esta mirada que El Salvador, como pueden ver, sus indicadores de desarrollo son bastante precarios, ¿verdad? Tenemos indicadores de mujeres, ¿verdad? Con una esperanza, un índice de mortalidad materna alto. También la esperanza de vida en el 2009 fue del 70,98 y para el 2018 a 73. Es decir, una puede ver cómo en casi ¿verdad? Una década no hay una gran variación de desarrollo o de avance que permita pensar que las personas en El Salvador podemos estar avanzando hacia mejores condiciones de vida. También, si pasamos la siguiente diapositiva, ¿verdad? El siguiente dato, vemos cómo la salud de la mujer, ¿verdad? Ha sido el centro de de esta práctica de intervención desde Aproxal, ¿verdad? Como una institución y el Foro Nacional de Salud, que tras una lucha por una reforma que incluyera a las personas al centro, pero que considerara estas variantes diferenciales, también nos arroja, ¿verdad? Que solo en el periodo de una década, del año 2009 al 2019, la población a ser intervenida para las mujeres ha tenido, digamos, importantes avances, pero también persisten obstáculos, ¿verdad? La eliminación de barreras, ¿verdad? Por ejemplo, como el pago directo que solía hacerse en hospitales públicos, como una contribución, entre comillas, pero que se cobraba a las personas en situación de pobreza, y siendo las mujeres quienes más ingresan al sistema de salud, o sea, quienes más consultan al sistema de salud, se veían limitadas. Ese cobro se desapareció a partir del año 2009, sin embargo, ¿verdad? Persisten otras prácticas que mantienen, digamos, importantes obstáculos para la vida y la salud de las mujeres. Recordemos que en El Salvador, ¿verdad? También enfrentamos una prohibición de una penalización absoluta de todas las formas de aborto, que no existen políticas sostenidas de salud sexual y salud reproductiva accesibles y universales, particularmente con niñas y adolescentes, que tampoco la educación integral en sexualidad y afectividad es una realidad en el sistema educativo. Una puede advertir las prácticas que pueden tenerse a la base para un sistema de salud para las mujeres. También es importante decirles que hay indicadores de igualdad que necesitamos analizar para entender que la pandemia solo vino a exacerbar una situación que arrastrábamos desde hace muchísimo tiempo en El Salvador. En El Salvador existen estas brechas de desigualdad con menor participación de las mujeres en la toma de decisiones, menor acceso al mercado de trabajo e ingresos y a la educación, y la principal motivación que arrojan las encuestas oficiales es la dedicación de las mujeres o de las niñas y adolescentes a las tareas del cuidado. Por ello es que salen del mercado de trabajo y por ello es que tampoco se mantienen en el sistema educativo. Existe también una brecha salarial donde las mujeres en una medición de al menos 14 años no han logrado alcanzar a los hombres en la paridad salarial. Es decir, hay alrededor entre un 16 hasta un 40% de diferencia entre lo que gana un hombre y una mujer en El Salvador por el trabajo, por el mismo trabajo. Eso sin considerar el trabajo de igual valor, que sabemos que atraviesa también una profundización de esta brecha. Las mujeres en El Salvador solo somos propietarias de alrededor del 15% de la propiedad. O sea, el 15% de la propiedad en El Salvador está inscrita en manos de mujeres. Esta es tierra de hombres. El acceso a créditos y a la seguridad social claramente también tienen importantes brechas de desigualdad. También en este panorama de desigualdad, ¿verdad? Vemos cómo hay un mecanismo que garantiza la sostenibilidad de una subordinación, además de todos estos indicadores de desigualdad. El mecanismo de terror sobre el cual se subordinan las mujeres tiene que ver con la violencia. Voy a dar estos datos, estos fueron en el marco de la pandemia y nos genera esta, digamos, esta dimensión
de alertas máximas porque nos parece inaudito cómo pueden haber ocurrido 106 asesinatos de mujeres, 106 feminicidios. En El Salvador está tipificado el feminicidio. Y han ocurrido 106 en periodo de la pandemia, es decir, cuando hemos estado en confinamiento, cuando las mujeres hemos estado en el lugar al que siempre nos envían, asegurándonos que ese lugar va a ser un lugar de protección y que es además nuestro lugar. ¿Cómo es posible que las mujeres puedan ser asesinadas incluso estando en confinamiento? También se registraron alrededor de 2.514 denuncias por hechos de victimización sexual solo en un periodo de de marzo a julio. Y también hubieron alrededor de un 22.5% de embarazo en adolescentes y jóvenes. También es cierto que entre esas victimizaciones existen también datos que nos revelan. Una puede entender como ciertas confusiones. Por ejemplo, los medios nos decían, pero ¿cómo es posible que ustedes hablen de que durante la pandemia se puede aumentar la violencia contra las mujeres si los datos oficiales están arrojando una disminución de las denuncias? Y la explicación es, por un lado, en que hubo una paralización, una ralentización de los servicios públicos de atención a la violencia, que hubieron condiciones que ya explicaremos que limitaron precisamente para las mujeres acceder a los servicios. Pero también para las organizaciones, por ejemplo, Ormusa, que cuenta con un centro de atención legal, logró hacer una adaptación rápida, casi inmediata durante la pandemia, en los primeros meses, y mantuvimos un servicio remoto de atención a las mujeres. Y por el contrario, en nuestro servicio aumentamos un 129% de llamadas, de intervenciones que hicimos coordinando con las instituciones públicas para que pudieran auxiliar a las mujeres. Sin embargo, los motivos de preocupación saltaban por dos cosas. También había cierto error mediático en pensar que el confinamiento per se es el que generaba la violencia o los conatos de violencia. Decía, ahora que todo el mundo está en casa, es muy probable que las mujeres salgan victimizadas porque a mayor confinamiento, mayor violencia. La ecuación no es tan matemática. Lo que estamos diciendo, porque, a ver, todas las personas estuvimos en confinamiento, pero no todas fuimos victimizadas. Y no fue indistinto que fueran hombres y mujeres, personas adultas o niñez, sino que tenía que ver con mayor exposición de las mujeres y poblaciones en desventaja a sus agresores y una disminución de las protecciones o de los subsistemas de protección para proteger a estas personas. Eso es lo que en realidad ocurrió. Entonces hay que aclarar que no es solo la convivencia como tal la que genera la violencia, sino esas personas agresoras, o sea, que toman esta determinación de ejercer la violencia. Un sondeo realizado por una organización revelaba que el 15% de las victimizaciones habían ocurrido en mujeres menores de 19 años. Esto significa también que las poblaciones con mayores niveles de riesgo, pero con mayores obstáculos de acceso a servicios, se veían también con un mayor compromiso y afectación. Como les decía entonces, la pandemia solo exacerba las condiciones previas de las poblaciones socialmente excluidas. Ningún hecho social puede estar ajeno a la afectación diferencial que pueden tener poblaciones que históricamente han sido discriminadas. La pandemia por COVID-19, como en todos lados, paralizó la vida cotidiana. Sin embargo, la violencia contra las mujeres y los mecanismos de desigualdad no se paralizaron. Ante ello, quizá tenemos que hacer esta revelación de que la pandemia implicó al menos tres cosas. Y nuestro análisis a partir de esta experiencia va por ahí. En la pandemia se enfrentaba en casa. O sea, una pandemia global de las dimensiones que ocurrió en todas partes del mundo, que ocurrió en cantidades masivas, que paralizó cualquier escenario, incluso económico, se resolvía en casa. La parálisis, la interrupción y el debilitamiento de servicios públicos esenciales fue una práctica que condenó a las mujeres a riesgos superiores. Y finalmente, que los medios de vida disminuyeron o desaparecieron. Eso implica impactos importantes en la autonomía de las mujeres.
Por lo tanto, como vamos a ver en estos tres escenarios, ¿verdad? La mayor vulneración de riesgos que implicó estos tres elementos. Sabemos, ¿verdad? En el primero, si la pandemia se enfrentaba en casa, que culturalmente la asignación a las mujeres de las tareas del cuidado, de la protección, ¿verdad? Incluso de la familia en general y de personas que demandan mayores cuidados, como personas adultas mayores, niños y niñas, personas con discapacidades o personas con enfermedades crónicas, demandan mayor situaciones de cuidados. Pero además, la pandemia implicaba que toda la familia estaba en casa, por lo tanto, la familia demandaba alimentos, la familia demandaba también, ¿verdad? La misma condición de la pandemia implicaba que hubieran toda una cantidad de lógicas de limpieza, de cuidados, de cambiar cada tanto la ropa, de lavar qué sé yo cuánta cosa. O sea, demandaba adicionalmente otras tareas con más miembros en casa que no necesariamente asumían esta labor y con mayores demandas de cuidado, ¿verdad? Vemos constantemente estos chistes en las redes sobre que en pandemia engordamos. Bueno, pues ese engorde se debió también a que habían mujeres cuidando, ¿verdad? Que había mujeres alimentando. Entonces, un sondeo realizado también durante este periodo hablaba de cómo las múltiples jornadas, ¿verdad? O las múltiples horas que se dedican a tareas del cuidado se aumentó significativamente, ¿verdad? Para las mujeres particularmente. Esto significaba que había mujeres dedicándose al cuidado y menos mujeres atendiendo, digamos, sus situaciones de desarrollo personal. También implica, ¿verdad? En términos en el segundo elemento, con la precarización de estos servicios. La denuncia, ¿verdad? Veíamos, les decía que había una limitantes a los servicios, se paralizaron, o sea, a ver, el Estado manifiesta que ellos no cerraron nada, pero ciertamente, por ejemplo, habían algunas oficinas que alrededor de 5 semanas después de iniciado el confinamiento empezaron a adaptarse, pero adaptaban llamadas en lo que te decían es si podías o no llegar, pero no es que te tomaban una denuncia por teléfono. Si una mujer tenía la necesidad de huir del hogar porque estaba conviviendo con su agresor, no había quien pudiera auxiliarla. También se paralizó el transporte público, dejó de funcionar, con lo cual la mayor cantidad de mujeres que podían asistir no se podía movilizar. Tampoco hubo ninguna información pública que le diera certeza a las mujeres de que los servicios estaban funcionando. Entonces, por ejemplo, llamaban a Ormusa, pero también, mire, pero es que yo no sé cómo todo está cerrado, como todo está cerrado, yo no me atrevo a ir y más que no hay transporte. Entonces, bueno, esa necesidad de las mujeres de reafirmarles que los servicios de atención son servicios esenciales y por lo tanto no se pueden interrumpir bajo ningún concepto, incluso en situaciones de emergencia, es relevante. También es cierto que la denuncia suele ocurrir sobre todo en las relaciones de pareja o en el ámbito familiar cuando el agresor no está en casa. ¿Por qué creen que la estadística se dispara los días lunes? Porque el fin de semana que ocurre el hecho, las mujeres no pueden ir inmediatamente a denunciar porque corren un riesgo de victimización adicional. Lo hacen el día lunes, cuando el agresor se va de casa, va a trabajar, sale a sus tareas. Esta condición estaba anulada durante la pandemia, por lo tanto es claro que la reducción de las denuncias era latente. También una exclusión de las mujeres, o sea, no se consideró el análisis diferencial de la igualdad para las ayudas o la ayuda humanitaria o las intervenciones estatales. Hubo, por ejemplo, un apoyo monetario a las familias en El Salvador. No se consideraron, hasta el sol de hoy no sabemos bajo qué parámetros se decidió o se definió en las familias, pero las mujeres expresaban como no habían sido beneficiadas y sus parejas, hombres que sí lo hicieron, sencillamente tomaron los dineros y se fueron a otros hogares o se desaparecieron, dejando a ese hogar sin ese ingreso. También mujeres en las que fueron beneficiarias también tenían situaciones donde se les quitaba, ¿verdad? Y se utilizaba para cualquier otra cosa como comprar licor, etcétera, y tampoco se quedaban con ese ingreso, o sea, hubo una violencia también patrimonial. Las mujeres rurales, ¿verdad? También mucho se activaron, ¿verdad? Todos estos mecanismos de virtualización de la vida.
¿verdad? La información circulaba por ahí, las cosas por las que te podías enterar era por ahí, se convocaba a reuniones por ahí. La situación, por ejemplo, de estas ayudas era digitando tu documento de identidad en una plataforma web. ¿Qué pasa con las mujeres en situación que no tienen acceso, sabiendo que en El Salvador hay una brecha importante digital, que aunque consumimos una importante cantidad de dinero en saldo, en costo de Internet, el mismo no necesariamente lo tienen acceso para las mujeres, sobre todo mujeres adultas mayores y en las zonas rurales donde incluso los servicios de señal son bastante precarios. También en El Salvador, y ya lo veremos más adelante, una de las prácticas más digamos, incongruentes con el respeto a los derechos humanos fue esa práctica de criminalizar eh, la libertad ambulatoria para las personas, ¿verdad? Si bien es cierto, estábamos en un confinamiento y había restricciones a la libertad ambulatoria, las detenciones arbitrarias estuvieron a la base. Mujeres que fueron detenidas por ejemplo, en nuestros países, las viviendas precarias de vivienda popular, donde viven varias personas o varias familias en una misma unidad habitacional y que comparten un mismo sanitario y que tienen que salir de ese cuarto o de esa habitación para ir a ese baño que está fuera de la propiedad. Y aunque ustedes no lo crean, hubieron mujeres detenidas porque llevaban a sus hijas menores o a sus hijos menores al baño y fueron detenidas. De hecho, hay una histórica resolución durante la pandemia donde se ordenó, ¿verdad?, al gobierno a dejar en libertad a esta mujer y a considerar la perspectiva de género y las cargas del cuidado para no criminalizarlo. Sin embargo, ese temor se instaló en la población y las mujeres decían, mire, pero si salgo a poner la denuncia y si me detienen. O sea, las mujeres no tenían claro que el hecho de ser una víctima de violencia era una suficiente justificación para poder romper este confinamiento o estas limitaciones a la libertad. También es cierto que existieron, además de estos obstáculos, esta parálisis, ¿verdad?, de los servicios, como les decía. Por un lado, porque la población adulta mayor, personas con enfermedades crónicas o que no podíamos tener a muchas personas en una misma oficina, hacía que redujera el personal, ¿verdad? Claramente, y las mismas bajas que incluso por muerte representaron para las instituciones. Eh, una lección que nos quedó y que creo que debemos aprender es que el sistema se activan o los sistemas de protección se activan por la presencialidad de las mujeres. O sea, una institución pública en El Salvador requiere que una mujer esté físicamente frente a ellos diciéndoles lo que pasó para que se puedan activar. Porque por vías telefónicas, por correo, por WhatsApp, por todos esos medios que creemos que tenemos disponibles, no era posible. Y esto es una falla sistémica porque implica que los estados en realidad no están teniendo mecanismos de detección o de protección o de prevención, sino que esperan que los hechos ocurran y que sean las mujeres las que lo activen. Esto jugó una suerte de desprotección muy grande para las mujeres y por lo tanto los hechos de violencia claramente aumentaron. También como parte, ¿verdad? O como resolutivo de esta situación, es cierto que vimos otros efectos que les decía que tiene que ver con la seguridad pública. Una piensa que en una situación de emergencia y sobre todo en una situación de emergencia sanitaria, quienes actúan son precisamente esos mecanismos o esos cuerpos de salud, de protección civil, esas bases comunitarias que conocen a sus poblaciones y sin embargo, quienes estuvieron a cargo de la pandemia fueron cuerpos uniformados y políticos. Nuestra primera alerta ante el tema de la seguridad es quién decide la seguridad. Las mujeres no solo tenemos menor participación en estas filas y en la toma de decisiones, sino que ha habido importantes retrocesos, por ejemplo, el desmantelamiento de mecanismos de participación ciudadana para eh, la asesoría o al menos la opinión frente a las políticas de seguridad. Viene una pandemia y lo que vemos es esto, como podrán ver un poco en las imágenes. Eran cuerpos uniformados ejerciendo labores de tarea humanitaria.
Vemos además una constante, a razón de eso, militarización, ¿verdad? De los escenarios públicos a razón de mantener a la población cumpliendo el confinamiento, lo que supuso, o sea, en El Salvador, con una historia de una guerra civil donde la represión estuvo a la orden del día y donde no puede significar seguridad tener rodeado mi barrio de cuerpos uniformados, no debería ser una realidad el hecho de que estos cuerpos sean los encargados en ese extraño cóctel, ¿no? De cuidamos, pero a la vez llevamos ayuda humanitaria. Esto es peligroso porque no se atendieron, digamos, a los liderazgos territoriales con los que suelen trabajarse y que son los que mejores conocen las comunidades. También es cierto que necesitamos, ¿verdad?, entender que las autonomías de las mujeres, como dice la CEPAL, para considerar que una mujer puede garantizar autonomía, debe tener una autonomía inicialmente del cuerpo, en segundo, una autonomía política de participar de las decisiones y tercero, una autonomía económica. La pandemia supuso que los medios de vida, como les decía, desaparecieron no solo porque las mujeres tenían menos disposición de generar ingresos, sino porque también con sus agresores o frente a sus agresores tenían menos posibilidad de disponer del ingreso y también por la sobredemanda que implicaba tener a la familia en casa. Es claro que la parálisis económica implicó que al menos 71,000 empleos se perdieran solo en los 6 meses de confinamiento. El Salvador tuvo de los periodos más largos de confinamiento en el mundo y recibimos solo entre una federación de sindicatos y Hormuza, recibimos alrededor de 305 empresas que fueron denunciadas por violaciones a derechos laborales. Pues bueno, con todo esto podemos decir que las consecuencias son un sistema aletargado, o sea, un sistema que arrastraba ya inequidades y prácticas de victimización sistemática que tuvieron poca capacidad de adaptación, una reducción clara de la denuncia y por lo tanto el favorecimiento a la impunidad, menor autonomía de las mujeres, o sea, un retroceso en el tema de empoderamiento, porque mujeres que perdieron sus empleos quedan supeditadas a las decisiones de sus parejas. Eso implica, en términos de autonomía, un retroceso. También una inminente crisis de sobrevivencia y salud, ¿verdad? Todo estaba enfocado en la pandemia y creo que a lo mejor esto Morena lo podrá explicar mejor, pero el tema de la salud de las mujeres claramente se vio precarizada. Y también mayor dedicación de las mujeres a la generación de cuidados y a la generación de ingresos, con lo cual, ¿verdad? También tiene un impacto en el empoderamiento. Bueno, yo me quedaría hasta aquí con estas, digamos, evidencias que logramos diagnosticar durante este proceso de pandemia y pues compartiría, esperaría que Morena nos pueda seguir apoyando en esta exposición. Buena, no sé si tengo señal ahora muy buena. Sí, quizás un poco, no terminé la exposición, pero Silvia ha fundamentado bien cómo estamos en el contexto de nuestro país y cómo también se brindaron esos o no servicios esenciales para las mujeres. Quizás un poco podría ampliar lo de la vulneración de derechos en cuanto al acceso a la salud, ¿verdad?, de las mujeres. Específicamente, la atención fue dirigida para el COVID, ¿verdad?, descuidándose de aquellos programas esenciales que ya se venían implementando y desarrollando, ¿verdad? Como les decía, en el país hemos venido con 2 periodos de gobierno del FMLN, digamos, de gobiernos progresistas, donde estaban impulsando todo lo que es la atención primaria en salud desde un abordaje de determinación social de la salud. Es decir, que tenía un modelo de atención de salud más familiar, comunitario y que lograba en alguna medida la atención
directa de los pacientes o promover en las comunidades toda la parte de promoción de la salud, la prevención de la enfermedad y también la atención, ¿verdad? Con el modelo no se espera de que la gente vaya a las zonas de salud, sino que los promotores, también los equipos comunitarios de salud puedan moverse a esas comunidades para conocer las realidades de primera mano. Y es así como se lograron múltiples indicadores como reducir la muerte materna, reducir la mortalidad infantil y también tener los mejores indicadores en atenciones de enfermedades por, por arbovirosis. Decirles que durante la pandemia se ha visto desmantelado el primer nivel de atención, ¿verdad? Especialmente aquellos equipos comunitarios de salud o aquellas unidades de salud que fueron eh, utilizadas también, ¿verdad? Para brindar otros servicios, ¿verdad? No necesariamente la atención en salud, ¿verdad? Son movidos el personal a cuidar los centros de contención, ¿verdad? Los centros de contención que hubieron muchos en el país durante la pandemia, que eran los que detenían a las personas que entraban por los aeropuertos o puertos o por puntos ciegos del país, pero también aquellas personas que, como bien decía Silvia, desobedecían el movilizarse por alguna situación que ameritaba salir, ¿verdad? Entonces, el personal de salud fue destinado a estos lugares, desatendiendo totalmente sus labores y poniendo en vulneración los derechos humanos, principalmente de las mujeres. Hubieron muchos controles para las embarazadas que no fueron dados. También muchos niños no fueron vacunados en su periodo o que les tocaba. Así también atención en salud sexual reproductiva, todo lo que tiene que ver con métodos de planificación familiar se redujo, todo lo que tiene que ver con la detección y la prevención del cáncer cervicuterino también no se realizaron ese tipo de exámenes y tampoco se le dio seguimiento a aquellos pacientes que ya venían con algún padecimiento de, de enfermedades, de lesiones cancerígenas, ¿verdad? Igualmente fueron descuidados todos aquellos pacientes que tenían enfermedades crónicas y que eso ha aumentado la muerte de muchos de estos, incluyendo muchas liderazgo del Foro Nacional de Salud y así nuestra directora de Aproxal, Margarita, que al no atenderse las enfermedades crónicas en los establecimientos de salud, tanto en primer nivel como en hospitales que se dedicaron específicamente a la atención del COVID, fueron descuidados pacientes con enfermedades crónicas o enfermedades no transmisibles. Entonces, esto puso realmente en tela de juicio cómo se manejó la pandemia y desde El Salvador, ¿verdad? Igual, en el tema de salud se había avanzado con la apertura de espacios de participación de la comunidad, ¿verdad? En esta pandemia también se ha hecho un cierre de estos espacios y no se ha tomado en cuenta a la población que es partícipe de su desarrollo o en la comunidad. Más bien se han declarado reservas mucha de la información que podría servir para tomar decisiones. Ha reservado por más de 7 años, por más de 2 años, los planes nacionales de salud, todo lo que tiene que ver con información sobre el COVID, sobre la construcción del Hospital El Salvador y sobre otros programas que tienen que ver con el programa de atención de la primera infancia, ¿verdad? Son programas que también antes se conocía cómo se manejaban y ahora se han declarado en reserva, ¿verdad? Igualmente, durante la pandemia se han hecho cortes en el presupuesto para las mujeres
específicamente los que tienen que ver con la salud sexual reproductiva, que tienen que ver para la atención primaria en salud. Así que esa atención especializada que se tenía tiende a disminuir y eso va a tener indicadores alarmantes al final de este año, ¿verdad? Tenemos ya un incremento de la muerte materna para este año, igual que embarazos en adolescentes durante la pandemia. Eso quizás quería ampliar y también algunas de las intervenciones que nosotras organizaciones hemos estado principalmente atender y con el Sistema Nacional de Protección de la Mujer, servicios de atención, ¿verdad? Especialmente fueron las reuniones y fueron también los liderazgos quienes se activaron para la atención de la violencia. El ISDEMU, que es el ente rector de mujeres, realmente ha jugado un papel muy y con poca incidencia y también muchas veces no ha logrado garantizar los derechos de las mujeres en las políticas públicas que se deben de garantizar para atenderlas a ellas. También hemos coordinado con las diferentes instituciones que se estaban organizaciones de los feminicidios, de la violencia sexual y también de otros casos que se estaban ocurriendo de violencia contra las mujeres. Se ha coordinado con las instituciones públicas, tanto la Unimujer ODAC de la PNC como también con los juzgados para dar seguimiento a los casos de violencia que se brindaron de parte de las organizaciones, ¿verdad? Igual se publicitaron teléfonos y también se dio asesoría jurídica e información a las mujeres. Igualmente se pudo trabajar en cuanto a la atención directa con las mujeres, específicamente en la atención de la agencia del COVID. Se pudo dar apoyo tanto humanitario como también mujeres, ¿verdad? Ver que como Hormuza y también como Aproxal monitorear cómo se estaban brindando los servicios públicos de atención a la violencia a las mujeres y activar aquellos también mecanismos de Contraloría que ya se estaban realizando parte de las organizaciones, pero también activar a las instituciones, específicamente a la Asamblea Legislativa, a la Inspectoría de la PNC y también hacer peticiones hasta de habeas corpus, ¿verdad? Yo creo que nos mantuvimos vigilantes como ciudadanas y como también instituciones contraloras de esa gestión pública y de esos fondos públicos, ¿verdad? Entonces, estuvimos vigilantes en cuanto a la violación de derechos humanos de las mujeres para que estos fueran realmente garantizados hacia ellas en el momento cuando se decreten o decretaran políticas públicas, ¿verdad? También se apoyó desde los diferentes espacios de Hormuza y Aproxal con información directamente de las mujeres, dónde buscar apoyo, dónde llamar y cómo también en un momento de tener una emergencia por violencia intrafamiliar o violencia sexual o cualquier tipo de violencia, ¿verdad? Entonces, se informó, por ejemplo, a través de boletines, a través de elaboración de material informativo sobre también las medidas implementadas por el mismo gobierno, ¿verdad? Porque había muchas confusiones, habían también
diferentes opiniones o lineamientos, ¿verdad? Que la gente no entendía qué estaba pasando. Entonces tuvimos, por ejemplo, como Aproxal, que dar indicaciones sobre informaciones, por ejemplo, de los paquetes alimenticios, de un apoyo económico que se dio de $300, de los paquetes agrícolas, pero también de cómo tomar medidas para la protección tanto de la gente como también del personal de salud, ¿verdad? Que estaba en esos momentos atendiendo una enfermedad que para ellos era desconocida y que no estaban capacitados ni tampoco tenían el mejor equipo de protección para la atención. Y es así como también garantizamos la atención humanitaria desde las dos instituciones con entrega de paquetes alimentarios y paquetes de higiene a los diferentes territorios donde estamos desarrollando algún trabajo, ¿verdad? Pero igual se entregó equipo de protección personal a las unidades comunitarias de salud, a los equipos comunitarios de salud que habían sido descuidados, no se le había entregado equipo de protección personal, más se había centralizado en tales y no en las unidades de salud que estaban en ese momento también desarrollando una labor desde la comunidad. Se entregaron eh, muchas veces equipo de protección, caretas, mascarillas, gabachones. También se entregaron termómetros para temperaturas, guantes y otros materiales que eran necesarios para que desarrollaran su labor y también no se contaminaran, ya que tener bajas en el personal de salud es lo más grave que le puede pasar a un país. Igualmente, mantuvimos la denuncia, los pronunciamientos públicos de las violaciones que estaban sucediendo en cuanto a la violencia contra la mujer y también tuvimos conferencia de prensa sobre los hechos de violencia, los feminicidios y también sobre aspectos de violación que se estaban dando en cuanto a la movilización de las mujeres y también, como bien decía Silvia, la militarización que se ha vuelto una forma cotidiana aquí en nuestro país. Ya ves en las calles, en instituciones públicas o hasta en los centros comerciales, estás viendo militares, que eso fue de las décadas pasadas, ¿verdad? Igual hicimos algunas presentaciones tomando en cuenta todas las medidas, como festivales, algunas concentraciones para pronunciarnos y denunciar lo que estaba pasando en ese momento. En, en el 25 de noviembre hicimos con Hormuza y también la Mesa de Salud Sexual Reproductiva un festival contra los feminicidios, que a esa llevábamos 88 feminicidios, hoy llevamos mucho más. Sin embargo, quisimos nombrar a todas aquellas mujeres que fueron asesinadas de enero a noviembre, pero principalmente el aumento de feminicidios que hubo durante la pandemia por el COVID-19. Eso sería nuestra participación, tanto de Aproxal como Hormuza, y también seguimos desarrollando campañas para la prevención de la violencia, pero también de COVID, ¿verdad? Aunque hemos vuelto en alguna medida a retomar nuestro trabajo en las comunidades, pero se está haciendo con mucha precaución y también cuidando a las mujeres y cuidando al el personal tanto de las instituciones también. Llegaríamos aquí con nuestra presentación esperando contestar algunas preguntas o algunas interrogantes que desde ustedes puedan surgir.
Bueno, estamos de vuelta a las 4. Muchísimas gracias, Morena. Muchísimas gracias, Silvia. A pesar de todas las dificultades del Internet, que en unas cosas nos facilita la vida y en otras pues nos complica un poquito, ¿verdad? Que algo que queríamos retomar, que estábamos hablando antes también de que empezáramos el webinar, es que esto que ahora mismo está siendo un webinar y por suerte está pudiendo ser, y no es lo de menos, en realidad iba a ser unas actividades de sensibilización y educación para la paz que se iban a llevar a cabo en centros educativos de Tarazona y de Ejea de los Caballeros. Y entonces, pues para desgracia de esos centros educativos, pero para suerte del resto que no estamos en etapa escolar, pues estamos aquí pudiendo tener este webinar con Silvia Juárez y con Morena Murillo. Como habéis visto, no sé cómo estaréis cada una en estos momentos. Yo he estado como loca sacando notas y eso que yo iba por adelantado con la presentación más o menos vista, pero eh, me hierve la cabeza de preguntas y comentarios. No sé cómo están por allá, por El Salvador, no sé cómo estás por acá, Ana. Y ahora es el momento a todas las personas que nos estáis viendo, espero que ya estéis tecleando como locas todas esas preguntas, comentarios y demás cuestiones que os surjan de la presentación tan meticulosa y concreta y bien estructurada que nos habéis ofrecido y que de verdad para mí esto es un lujo. No sé cómo estáis. Muy bien, gracias. Nosotros aquí muy bien. Ujú. Listos. Entonces, no sé si en algún momento mientras estáis escribiendo, yo quiero destacar como dos cuestiones, muchas, ¿no? O sea, de las que habéis dicho, muchas, como por un lado me venía el buscar puntos en común de cosas que han pasado o que nos han pasado a las mujeres en esta situación del COVID, por más que, aunque sean puntos en común, el nivel o el peso de la afectación es muy diferente, pero con lo que estabais diciendo, ¿no? De, por ejemplo, los 106 feminicidios que habéis tenido solo en ese periodo de pandemia, así de reclusión, y que aquí han sido 81 en todo el año. Entonces es como, esto es lo que hablamos, el peso, la diferencia del peso de esa incidencia, pero que está y estamos viviendo esa misma situación también es una realidad, ¿no? Y me quedaba muy preguntándome con esta cuestión que habéis puesto sobre la mesa de que, por un lado, la seguridad la proveen mayoritariamente hombres en los cuerpos y fuerzas de seguridad de los estados, suele haber hombres, y sin embargo el cuidado lo proveemos tanto por asignación de género como muchas veces por elección, pero sobre todo por asignación de género en las mujeres, ¿no? Y como esto, no sé cómo ha pasado en El Salvador y eso me gustaría preguntarles, pero acá había mucho debate con las expresiones que se utilizaban, ¿no? De si era distancia física o era distancia social, porque no es lo mismo decir mantenga la distancia física que vamos a mantener la distancia social, ¿no? O vamos a mantener las medidas de seguridad, que eso decían constantemente, aquí se dice habitualmente, mantengan las medidas de seguridad. Y mucha gente decía, vamos a mantener las medidas de precaución, de cuidado, porque la seguridad, para empezar, con un virus de estas características no se puede mantener y por otro lado, porque tiene más que ver con cuidémonos y con una actuación comunitaria, ¿no? Que con una actuación de intervención de fuerzas de cuerpos de seguridad. Pero no sé cómo se ha manejado allá, si estas expresiones también se utilizaban o no. Sí, de hecho, fueron parte de las prácticas que se mantenían, ¿verdad? El distanciamiento físico, sabemos que interpretamos que es una medida, pues, sanitaria, de protección y hasta de cuidado, pero, digamos, el distanciamiento social, ¿verdad? También jugó una especie, y sobre todo en El Salvador, que enfrentamos no solo el confinamiento como tal, no, o sea, no es solo las familias en casa, sino que enfrentamos represión gracias a ello. O sea, hubieron alrededor de 3.000 personas privadas de libertad, hubieron personas confinadas en lugares en los que no se supo de ellas, en los que fallecieron en condiciones en que nadie sabe,
personas a las que no se les decía ni siquiera por qué estaban privadas de libertad. Hubo que correr con una suerte de habeas corpus o de estos mecanismos ante la Sala de lo Constitucional para poder liberar a estas personas. O sea, hay una importante diferencia entre entender una medida de protección, de distanciamiento y una medida de represión, ¿verdad? Que tiene que ver con otras cosas que no necesariamente. De hecho, decían, bueno, ¿qué tan seguro era estar privado de libertad con un montón de personas de las que no sabía su condición, de las que no había realmente una protección médica? Pues precisamente estábamos haciendo justo la inversa de lo que se esperaba que se hiciera. Exacto. Por aquí nos están empezando a llegar preguntas de las personas que nos están escuchando y preguntan, y os la lanzo así en abierto, dice, ¿cómo afrontan o con qué retos concretos creen que se van a encontrar en el futuro inmediato del 2021? Bueno, quizás la parte económica la abordamos poco. Sin embargo, nosotros creemos que para las mujeres va a ser un año muy difícil en el sentido que muchas de estas han perdido sus fuentes de trabajo y otras también durante la pandemia. En un primer momento, la mayoría que está en el comercio informal no pudieron movilizarse, ¿verdad? A partir de que no podían ir a comercializar sus productos por todas las restricciones que se habían establecido, ¿verdad? Luego, también estas mujeres se ven obligadas, ¿verdad? Muchas veces a pagar estamos o pagar locales o tener que también pagarle a sus empleados o empleadas también si tienen y no tienen ningún ingreso económico, ¿verdad? Yo creo que este año va a ser muy difícil para todas y para todos, pero específicamente para las mujeres que tienen que enfrentar ese trabajo reproductivo y ese trabajo del cuidado que realmente se le ha asignado o se le ha impuesto a las mujeres, ¿verdad? Entonces, esos son unos grandes de los retos que debemos de afrontar. eh, y también en nuestro país pasó algo curioso eh, por efectos de las lluvias, del cambio climático, por todas las vulnerabilidades que vivimos en nuestro país. También la lluvia vino a afectarle los cultivos de las mujeres y también de los hombres en la área rural, ¿verdad? Mucha de la gente que se estaba reponiendo después que había pasado sin poder desarrollar sus trabajos, los cultivos también le fueron eh, perdidos o estropeados por la lluvia, ¿verdad? Entonces, si no se garantiza una seguridad alimentaria o se promueve una agricultura solidaria, realmente la situación del país en cuanto a este rubro de la alimentación va a ser bien difícil. Pues ese no es un reto facilito de resolver rápido, es hay que articular mucha organización y mucha respuesta. Queremos recordar, siguen llegando algunas preguntas, pero queremos recordar que podéis preguntar por el canal de YouTube, que ahí están con escribir los comentarios, acaban llegando acá. Perdón, Silvia, no sé Quizás, si ibas a decir algo. bueno, frente a la pregunta, para nosotras, quizás el elemento, o sea, el tema de precarización económica, de volver a las mujeres a la condena del cuidado y el mayores niveles de victimización con sistemas precarios de desprotección implican un desempoderamiento tal que nos retrocede al menos 2 décadas de avance de las mujeres en El Salvador. Reponernos de esto, o sea, va a implicar no solo reconstituir, ¿verdad? Todos estos escenarios de protección, sino también repensarnos los sistemas, los subsistemas de protección, los sistemas sanitarios, los sistemas del cuidado. Y esto no es nuevo. Esto lo hemos venido diciendo siempre. Bueno, Aproxal y, bueno, la histórica Margarita que ha luchado por esa reforma de salud y por un sistema sanitario concentrado en las personas, nos pueden dar cuenta de esta
de esta realidad de la que hemos venido diciendo por años. Los sistemas sanitarios, los sistemas de cuidado son los que tienen que estar al centro de la economía, de las decisiones públicas y de la organización social. Si no reconstituimos eso, será muy difícil avanzar y creo que lo que podremos esperar es empezar a, como principal reto, es cómo la organización social también se reconfigura a partir de esta nueva realidad. Sí, en esa línea, ¿no? De vuestra exposición, sobre todo de todo el trabajo que habéis estado desarrollando para afrontar tanto la violencia como el COVID y la combinación de las dos, preguntan por aquí que en esa adaptación al contexto COVID y entendiendo que las fuerzas y energías de las asociaciones tanto de Ormusa como de Aproxal son limitadas, ¿se han paralizado algún proyecto que tenían ya una trayectoria importante? ¿Han tenido que paralizar algunos proyectos? Bueno, desde igual estábamos desarrollando diferentes proyectos, sin embargo tuvieron que ser algunos redefinidos, ¿verdad? Las estrategias a partir de que no se podía ir directamente a los territorios. Sin embargo, se hicieron algunas recomendaciones para todo el personal, específicamente para el personal joven, que pudiera seguir desarrollando programas o si no actividades que se podían en alguna medida desarrollar con todas las precauciones necesarias, ¿verdad? Entonces, lo que sí hay es que se ha cambiado un poco la estrategia, pero también se han acumulado una cantidad de actividades que se venían planteando dentro de los proyectos y es las que tenemos que ver cómo las acomodamos en un nuevo cronograma y un nuevo plan de trabajo, ¿verdad? Yo creo que todos y todas hemos tenido diferentes formas de enfrentar la pandemia y hemos podido en alguna medida como instituciones aportar a mejorar las condiciones de vida de las mujeres y también garantizar en alguna medida la protección de ellas a través de algunos programas y también proyectos que estamos apoyando en las comunidades. En No el sé caso de Ormusa, sí, en el caso de Ormusa, bueno, debimos paralizar prácticamente todas nuestras labores, sobre todo las que tienen que ver con intervenciones territoriales, ¿verdad? Con los temas de organización de las mujeres, muchas otras que tenían que ver con construcción de evidencia, investigaciones, se mantuvieron debiendo adecuar algunas circunstancias. Sin embargo, para nosotras, la organización territorial es un elemento esencial para el avance de nuestras intervenciones, porque la idea no es que Ormusa llega, hace y se va, sino que Ormusa apoya la construcción de ciudadanía a partir de articular esfuerzos en los territorios y que sean las mismas mujeres, la misma ciudadanía, las que construyen con sus autoridades locales estos procesos. Al vernos, digamos, limitadas en este sentido, pues nos ha debido, bueno, reorientar cosas, pensar en ayuda humanitaria, porque, claro, a la vuelta de 3 meses, a 3 meses de confinamiento, Hormuz estaba ya recibiendo una cantidad de demandas de las mujeres en los territorios con situaciones de inhalación, con situaciones de enfermedades, con situaciones de demandas tan básicas como alimentos, como cosas muy básicas para vivir, que ya no se tenía para pagar alquileres, ya no se tenía para pagar recibos, habían despidos de al menos 3 miembros de una familia, eh, mujeres que se dedicaban como decía Morena, por ejemplo, que se dedicaban a cultivos, que tenían iniciativas económicas, perdieron y tenían préstamos. Es decir, empezamos a repensarnos en cómo podríamos reconstruir, en cómo podíamos hacer sostenible unas necesidades para cobertura de las mujeres. Entonces, se hicieron algunas reorientaciones, pero es claro que el proyecto político se ve movido en estas circunstancias.
Sí, claro, es que el COVID ha llegado con la fuerza de todo y ha arrasado todo, ¿no? Yo me quedo ahí como pensando en esto que estabais diciendo también de la necesidad de cómo la sociedad civil, la ciudadanía, las personas nos reorganizamos ante esta, como en algún momento habéis nombrado, diferente velocidad de adaptación a la situación de las instituciones por una parte y de las personas por otra, ¿no? Y cómo ahí quizá a nivel comunitario, acá en España por lo menos el COVID ha supuesto eso, el reactivar unas redes comunitarias que estaban prácticamente desaparecidas, ¿no? Por suerte ustedes allí hacen un trabajo de tejido comunitario inmenso, como estabas diciendo, ¿no? Y aquí se ha tenido como que recuperar eso para poder generar esos apoyos, esa cooperación entre iguales, esa solidaridad, más a nivel eh, de vecino a vecino, que decíamos, de vecina a vecina, ¿no? Entra una preguntita más y creo que si les parece es la última que lanzamos porque estamos llegando al límite de tiempo y pone: El Salvador está viviendo en este contexto también un retroceso democrático: militarización, centralización, reducción de presupuestos orientado a los derechos de las mujeres, populismo, que debilita algunos de los avances institucionales logrados. De hecho, creo que Silvia lo ha resumido como 6 meses de confinamiento nos retroceden 20 años, ¿no? Del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 5, equidad de género, al Objetivo de Desarrollo Sostenible 1, erradicación de la pobreza. Pero bueno, la pregunta sería: ¿ven nuevas dificultades para dinamizar y lograr resultados en la agenda política de las mujeres? Sí, definitivamente. La pandemia juega también una especie de excusa perfecta para romper todo. Sistemas democráticos, institucionalidades, mecanismos de contraloría, sistemas de contrapesos. eh, Falló en esto, incluso en temas presupuestarios. Creemos que las dificultades vienen en primer lugar porque, como les mostramos esa foto, ese imaginario de cuerpos uniformados atendiendo situaciones de salud. eh, Sabemos que cuando, desde la lógica feminista, desde los simbolismos patriarcales, ¿verdad? La activación de esas potencias bélicas también tienen un efecto sobre la vida y los cuerpos de las mujeres. Y donde hay rupturas, es decir, tú decías, bueno, la pandemia arrasó con todo, pero no con todos por igual, ¿verdad? No. Porque sabemos que aquellos cuerpos, ¿verdad? Con minusvalía, o sea, con menos valor social, considerados así, son los que realmente enfrentan con mayor dificultad estos retrocesos democráticos. Menores niveles de participación para las mujeres porque hay mayor represión significan que la agenda y posicionamiento de nuestras demandas van a también sufrir una espera que puede ser bastante grave para nuestros derechos y logros. Sí, No sé, More, ¿cómo quizás lo ves tú? por la, hay una pregunta que también hacen si vemos nuevas dificultades para dinamizar y lograr resultados en la agenda política de las mujeres. Yo creo que nos toca a nosotras, ¿verdad? Volvernos a reorganizar y también a construir esa nueva realidad, ¿verdad? No tanto volver a la normalidad, sino cómo construir esa nueva realidad que garantice los derechos de las mujeres, ¿verdad? Para mí hay mucho desesperanza en cuanto a la responsabilidad que asumen instituciones, principalmente las rectoras de los derechos y protección de las mujeres, donde se les ha dado un papel más de decoración y también un papel secundario, ¿verdad? En todo lo que tiene que ver con las decisiones en las políticas públicas. Sin embargo, sí veo mucha esperanza en esas organizaciones y en esas mujeres empoderadas que hemos venido construyendo ciudadanía y exigiendo al Estado, pero también proponiendo alternativas y proponiendo también políticas públicas que mejoren las condiciones de vida y erradiquen la violencia contra las mujeres.
de alguna manera, gracias Morena por rescatar este hilito de esperanza, ¿no? En una situación tan complicada como la que estamos atravesando, ¿no? Pero justo por eso que estás nombrando de la cooperación, de la solidaridad entre mujeres y nuestra propia capacidad de organización, también hay como volver a CPP, ¿no? A esa capacidad, Ana, que estáis poniendo en juego de cooperar, de ser solidarias y de ser solidarias no necesariamente teniendo que ir al terreno, aunque también, aunque ahora es una cuestión más difícil, sino a través de propuestas de educación para la ciudadanía global, ¿no? Exacto, Y nosotras yo creo pues... que, perdón, Uy, perdón, sí, perdón, nada, perdón. la diferencia. Nada, nosotros desde Asamblea pues también hemos tenido que reorganizar los proyectos, apoyamos a las entidades, por lo tanto si se reorganizan ellas nos tenemos que reorganizar aquí y esperamos seguir luchando desde la parte que nos toca, desde las políticas públicas para poder mostrar que la solidaridad es algo global y que tenemos que nos afecta a todo. Estamos interconectados y la pandemia nos lo está recordando. Que los retrocesos son en todos los países, en mayor medida o menor medida según el contexto, y que tenemos que seguir pues, peleando por ello. Exacto. Sí, no sé, Morena, si ibas a decir algo más. Sí, sí, yo quizás también alguna dificultad que nosotros estamos monitoreando es que estamos a las puertas de unas elecciones legislativas y municipales y que se están viendo muchos indicios de rompimiento de la institucionalidad y el Estado de Derecho y que a nivel internacional deben de estar muy vigilantes también de violaciones de derechos humanos y también de esta situación que se nos está generando a nivel del país, ¿verdad? Yo creo que todavía tenemos instancias y personas que creemos en la democracia, que creemos en que podemos crear otra forma de vida y también otra forma de cómo convivir entre los seres humanos y no necesariamente imponiendo y también reprimiendo a las personas, ¿verdad? Yo creo que estamos en un momento decisivo que también necesitamos que todos y todas también podamos dar nuestra valoración en cuanto a esta situación de que nos puede llevar a tener como bien decía Silvia, un régimen o autoritario y donde la militarización o los militares retomen ese papel represor y también se desnaturalice algunas instituciones como la PNC que habían sido fruto de los acuerdos de paz, ¿verdad? Igual a la Procuraduría de Derechos ese rol o ese papel que le mandató los acuerdos de paz, yo creo que es una señal de autoritarismo, de prácticas autoritarias que no debemos de permitir tanto el pueblo salvadoreño, pero también todas aquellas personas vigilantes de garantizar estabilidad en los países y también garantizar la defensa de los derechos de todos y todas. Muchísimas gracias, Morena, por esa llamada a la corresponsabilidad, ¿no? Entre las personas de cuidarnos, de, como dicen ustedes, de esa contraloría, de ese seguimiento, de esa vigilancia y de ese estar atentas a lo que pase en la situación allá y que poder activar todas las formas, tanto de incidencia política aquí como allá, para que la balanza se incline a favor de la paz y de los derechos humanos y no a favor de los virus y todos los que propagan los virus. Entonces, no sé, ahora sí se nos acabó el tiempo, creo que alguna pregunta quedó por ahí en el tintero, pero así es una gran excusa para poder hacer otro webinario o para poder traerlas de verdad aquí a Tarazona, a Ejea de los Caballeros, a Zaragoza y poder así, como dicen ustedes, apapacharnos, ¿no? Darnos el apapacho, el cariño que ahora los cuerpos echan tanto en falta, ¿no?
No sé si quieren decir alguna palabrita de despedida, si no paso a agradecer a las diferentes personas que han hecho posible este seminario. Por un Bueno, lado, queremos sí, yo quisiera agradecerles por el espacio, por permitirnos contar nuestra historia, nuestra realidad y gracias a Asamblea de Cooperación por la Paz, sabemos que ha sido un aliado solidario desde hace muchos años y comprometido con la agenda de las mujeres en El Salvador. Gracias por ello. Gracias también a la Diputación de Zaragoza por este apoyo y por entender que las voces de las mujeres en todos lados claman por esta solidaridad y esta sororidad feminista que nos hace tanto bien. Muchas gracias. Oh, sí. Muchas gracias. Bueno, entonces, con este, no sé, yo me siento privilegiada y para mí ha sido un honor poder estar aquí, ¿no? Así como de un poco de moderadora de la palabra, a pesar de la tecnología. Y un poco para despedir el evento, queremos recordaros que a la brevedad posible estará colgada la grabación en el canal de YouTube de Asamblea de Cooperación por la Paz y esperamos también en las fanpage tanto de Ormusa como de Aproxal y que ahí lo tendréis disponible en cuanto nos sea posible. Y queremos, en este espíritu feminista y de visibilización de quienes hacen posible todas las cosas, agradecer, como decía Morena, en primer lugar a la Diputación Provincial de Zaragoza por todo el apoyo que ha estado brindando, tanto en concreto para este proyecto Ellas Deciden contra las violencias machistas en el contexto COVID, pero también por todo el apoyo que viene brindando a las diferentes contrapartes en El Salvador desde 2016 hasta ahora en los proyectos de cooperación al desarrollo que ha implementado Asamblea de Cooperación por la Paz Aragón allá en El Salvador. Evidentemente y muy especialmente dar las gracias a Morena Murillo y a todo su equipo de Aproxal por todo el trabajo que se han tomado y por todo el trabajo que están haciendo. Dar las gracias también a Silvia Juárez y a todo su equipo de Ormusa por lo mismo, por todo la exposición que habéis realizado, el trabajo que estáis llevando a cabo y por perder, entre comillas, este ratito en contárnoslo y en podernos hacer partícipes y dejarnos esa tarea de estar al tanto también de lo que pase en El Salvador, ¿no? En la parte invisible que se ve, pero pero no se ve, perdón, queremos dar las gracias a Ana, a Gerán, que son las técnicas de aquí de ACPP en Zaragoza, pero también a Miguel, que es el técnico expatriado de ACPP en El Salvador. Queremos dar las gracias a Quique y a Juan de Black Focus Producciones, que son los que han hecho esta maravilla que estáis viendo, para que no se vea así como versión cutre casera, sino esta joya de webinario. Y queremos dar las gracias también al proyecto Bonomía, a Lola y Jorge, que son quienes han generado esta imagen gráfica tan preciosa de esta mujer decidiendo, ¿no? Y soñando con otras realidades posibles para las mujeres. También darle las gracias a Ainhoa Estrada, Elisa Pérez y el resto del equipo de Atelier de Ideas. Y sin nada más por ahora, esperamos encontrarnos pronto en otra de las propuestas de Asamblea de Cooperación por la Paz. Muchísimas gracias.